Hola, muy bienvenidos nuevamente a este capítulo de El Club de la Noticia. Estamos como siempre en el estudio de El Líbero con nuestro panel el día de hoy. Estamos con Macarena Bravo del Partido Republicano. Muy bienvenida, Maca. Muchas gracias, Maida, por la invitación. Muy contenta de estar acá. Nuevamente, Eduardo Cretón de la UDI. Muchas gracias, contento de estar acá. Felicitar al Líbero, al equipo del Líbero, porque ayer nos ganó en un partido de fútbol entre los productores y los panelistas. Así que mis felicitaciones, bien ganado. Bien. Tomás Sepúlveda, PPD. Muchas gracias, contento de estar nuevamente acá. Así es, y nosotros también de estar contigo. Y Matías Rifo, Frente Amplio ahora. Hoy, Frente Amplio. Hoy, Frente Amplio. Hace varios capítulos que no estaba, así que muy contento de volver con Viene con su chapita nueva. Sí, chapita nueva, conmemorativa. Muy bien, vamos al tiro al primer video del día. Por tercera vez en 10 días, el oficialismo volvió a dejar sin multa el voto obligatorio para las elecciones municipales en 2 días, con lo que en la práctica este pasaría a ser voluntario. Algo que, aunque los analistas de manera unánime han explicado como un cálculo electoral, ya que el desempeño de la izquierda es mejor cuando se establece voto voluntario en una elección, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, defendió, argumentando que este proyecto de voto obligatorio con multa es antipobres. ¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar a ir a votar. Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión. Bien, y contraviniendo al gobierno con esto, ¿no? Que anunció el envío de un veto. Pero entonces, ¿el voto obligatorio juega a favor o en contra de los pobres? ¿La obligación de ir a votar es una medida contraria a la gente con menos recursos o más bien a favor de ello, favoreciendo justamente una participación más igualitaria? ¿Se está castigando a los pobres, como dice Vinter, por no participar de nuestra fiesta o más bien con el voto voluntario lo que algunos buscan es precisamente dejarlos fuera de la fiesta? Y esta polémica no solo quedó la multa, no, sino que desde la izquierda salió la opción de dejar fuera de la sanción a los extranjeros, convirtiendo su obligación de votar en algo voluntario. ¿Y por quiénes votan ellos? Al parecer los inmigrantes preferirían a candidatos de derecha. ¿Estrategia electoral, cálculo político? ¿O qué hay detrás de esta movida realmente? Muy bien, la pregunta está planteada entonces. ¿Hay o no hay una estrategia electoral? ¿Hay o no hay cálculo político? Eduardo, si quieres comenzar. Sí, a ver, varias cosas. Lo primero, yo creo que hay que sacarnos de la cabeza en esta discusión el tema del cálculo político. A mí me da lo mismo si con voto obligatorio gana la derecha o gana la izquierda. Lo que está en juego acá es el modelo de sociedad en el que creemos. Yo al menos, y el sector que yo represento, siempre he creído en una sociedad de derechos, pero también de deberes. El sector del Frente Amplio, en cambio, ha impulsado una sociedad simplemente de derechos, olvidándose de los deberes. Y por eso es que no son partidarios del voto obligatorio, porque ellos creen simplemente en los derechos sin que eso conlleve ninguna obligación. Yo creo que en la democracia uno tiene cierta responsabilidad y esa responsabilidad es votar. Si a usted no le gusta ningún candidato, perfecto, vote nulo, pero participe. Y por lo tanto el voto obligatorio tiene que existir con la inscripción automática, pero para que eso efectivamente se cumpla tiene que haber una sanción. Y esa sanción está establecida como una multa, que es la multa que el Frente Amplio, el Partido Comunista y el oficialismo dejó caer en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están buscando hacer es instalar el voto voluntario por secretaría. Pero eso no es lo más complejo. Lo más complejo es que el Frente Amplio y el Partido Comunista y quienes están hoy día en el gobierno tienen un problema con los sectores populares muy fuerte. ¿Por qué? Porque son una élite intelectual que viene del mundo de la universidad que desprecia derechamente al mundo popular. Lo que hay detrás de las palabras de Vinter es un desprecio hacia el mundo popular. Recordemos nosotros las declaraciones que ha hecho el Frente Amplio y el Partido Comunista en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando esa misma gente que votó con voto obligatorio votó masivamente por el rechazo. ¿Qué dijeron desde el Frente Amplio? Que el pueblo no va tan rápido como nosotros. ¿Qué le dicen a la gente del mundo popular que vota por la sociedad de la derecha? Que son fachos pobres. Entonces, en realidad hay una desconexión del Frente Amplio con el mundo popular, con el catolicismo popular, con la religiosidad popular, con las expresiones culturales del mundo popular, y eso se ve perfectamente reflejado en las palabras de Vinter, que para mí realmente son aporofobia. Bien, Matías Rifo, me gustaría que respondieras. Sí. ¿Tiene un problema realmente el Frente Amplio con los sectores populares?
El problema del Frente Amplio con los sectores populares es que lo conoce y es parte de los sectores populares, por lo tanto sabe las necesidades y la realidad de los sectores populares. Quisiera partir antes, también estando de acuerdo que este tiene que ser un debate de fondo, de largo alcance, donde dejemos de lado las mezquindades políticas, por tanto también cómo nos va a ir o no en las elecciones dependiendo de cómo vaya la legislación. Hoy día el diputado Gonzalo Winter tiene una posición que ha sido constante en el tiempo. Él ha votado todas las veces en la Cámara de Diputadas y Diputados por el voto voluntario, e incluso en disidencia con el entonces diputado Gabriel Boric. En cambio, el Frente Amplio como proyecto político ha estado siempre por el voto obligatorio. Y eso es lo que hoy día nosotros como proyecto político defendemos. Nosotros creemos en el voto obligatorio. Pero como decíamos, ya en ese entonces, hace 2 o 3 años atrás, cuando se estaba legislando esto, lo decía el ahora ministro Pardo, que esto tenía que hacerse con responsabilidad, siendo consciente también de la necesidad de formación y educación ciudadana, que es una deuda pendiente que creo que todos concordamos acá en nuestro país, también con moderando las expectativas de lo que significa un voto obligatorio. Lo decía también el presidente Piñera hace quizás 10 años atrás, cuando la derecha estaba por el voto voluntario y votó en contra del voto obligatorio. Por lo tanto, quienes han cambiado de posición están al frente. Nosotros nos mantenemos desde el inicio del Frente Amplio con la opción del voto obligatorio. Lo que sí creemos es que a partir justamente de los sectores populares y conociendo la realidad del Chile de hoy, que no están las condiciones económicas, por ejemplo, para poner multas como 200.000 pesos. Nosotros creemos que esas multas para sectores como por ejemplo los jubilados, que no han tenido la voluntad de subir las pensiones, tiene que haber una consideración especial. Nosotros estamos por el voto obligatorio, con multas si así se gusta, pero viendo bien cuál va a ser esa multa, porque efectivamente las condiciones económicas hoy día en Chile no están para pagar. O sea, Jackson dijo hoy día en la mañana que no estaba al principio a favor del voto obligatorio. El Frente Amplio como proyecto político está a favor del voto obligatorio. Es que eso es falso, porque nosotros No es falso. ¿Y por qué votaron en contra? Sí, y nosotros bajamos la multa. Pero- En aún la así discusión en el estuvieron en Congreso contra. se bajó la multa y aún así la votaron en contra. Entonces, sinceras las posiciones. Y además, La- lo que nosotros les pedimos también, y esto sobre todo al presidente Boric, es que si es que va a presentar el veto, no basta con presentar el veto. Tiene que alinear, por ejemplo, al diputado Winter para que vote el veto presidencial. Si no- Claro, es medio enredado esto que Sí, está pasando con pero- el diputado pero- Winter, pero- porque el presidente Boric vemos que termina vetando finalmente. O sea, Winter está contraviniendo la postura del presidente. ¿Cómo se entiende Sí. este Del enredo? presidente y de su propio partido, Sí. o sea, ¿Qué está pasando ahí al Es- interior del Frente Amplio? Es súper legítimo que en este tipo de discusiones estamos hablando del sistema político, hay posiciones contrarias, y lo más sano es que eso se debata justamente en el Congreso, donde es el lugar para parlamentar y conversar estas cuestiones. Yo creo que la posición de hoy día del diputado Winter no va en contra de los principios del Frente Amplio, sino que es una mirada, una perspectiva. El diputado también ha dicho que él no tiene problema con el voto obligatorio, que es más bien de la posición del voto voluntario, pero que no tiene problema con el voto obligatorio siempre y cuando se hagan con resguardo de que esas multas particularmente no vayan en prejuicio de las clases sociales más bajas y la clase popular. Yo creo que eso es lo importante hoy día, que si nosotros vamos a establecer medidas regulatorias, sean también teniendo en consideración la realidad del Chile de hoy, y no solamente desde la élite, también desde el Congreso. Tomás, ¿cómo lo ves tú? ¿Y tú crees que el Frente Amplio está a favor del voto obligatorio si votan en contra? ¿Cómo lo miras? No me cabe duda que están a favor del voto obligatorio. O sea, yo creo que aquí hay que desprenderse y lamentablemente y nuevamente una mala cuña del diputado Winter. Nosotros, al menos por lo bajo, desde el 2011 que venimos hablando que aquí existe un problema grave de educación cívica en la población, yo creo que tampoco debiese reducirse a que bajar el monto de las multas. A ver, ¿qué tanto nos va a costar ir a votar, levantarnos un día domingo, un día sábado, un día, perder una mañana? Si tenemos transporte público gratuito, tenemos 2 días, tenemos el local de votación más cercano a nuestras casas, yo creo que hoy día no existen barreras para que la gente vaya a levantar a votar. Y por último, como bien dice Eduardo, si es que queréis votar en contra, vota nulo, vota en blanco, pero tenéis todas las opciones para poder hacerlo. Yo creo que hoy día no existen barreras para que la gente no vaya a votar. Es más, es un derecho, una obligación de la ciudadanía ir a votar. Entonces, no, ¿Y qué está pasando entonces? ¿Hay cálculo electoral? ¿Se está haciendo cálculo político en esto? O sea, ¿por qué finalmente vemos a la izquierda votando en contra? No diría que la izquierda, o sea, yo diría que estamos hablando del diputado Winter nomás. Yo creo que todos los demás, los diputados, los parlamentarios votaron cuadrados respecto a estas indicaciones y más bien saldría rápido del paso. Yo creo que aquí es importante que se dé el veto, más importante cuadrar al diputado Winter y que sigamos adelante, porque finalmente, nuevamente, es la institucionalidad la que está en peligro, no es ninguna otra cosa. No es aquí va más allá de los resultados electorales, que yo personalmente creo que
no hay cálculo electoral, o sea, a todos nos conviene que más gente vaya a votar. En ese sentido yo creo que es más importante poder ordenar la casa nuevamente, que hay temas primordiales mucho más importantes, que es como arreglar la polarización política, los problemas de migración, por ejemplo, los problemas de seguridad, muchos legados del gobierno del presidente Piñera, que hoy día este gobierno tuvo que venir a hacerse cargo también. Ya. A mí me parece que en toda esta discusión respecto del voto obligatorio, la izquierda sí quiere cambiar la regla del juego porque no cree en la democracia y obviamente saben que van a perder muchas municipalidades y por eso quieren cambiar la regla. Y si el presidente Gabriel Boric realmente cree en sus propias palabras, cuando él dijo los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, debería vetar la ley de voto obligatorio, arreglando todas las situaciones que se están dando, por ejemplo, que quede sin la multa, porque efectivamente, por la falta de educación cívica, no se puede hoy día tener un voto obligatorio sin multa, porque no es real. Y entonces necesitamos, obviamente, que exista esa multa que podrá ajustarse a distintos métodos, que podrá focalizarse para distintos segmentos. Bueno, se podrá discutir. Ahora, a mí me parece que estar cambiando las reglas del juego el mismo año de las elecciones es atentar con la democracia. Porque claramente, en ese sentido, estamos a 2 semanas de la inscripción de candidatos, que es el 27 de julio, y todavía no está la ley lista y el CERVEL no puede sacar el instructivo de inscripción de candidatos, que es el 27 de julio. Entonces, claramente acá sí hay un cálculo político, desde mi parecer, y sí creo que primero empezaron con el monto de la multa, después la diferencia entre chileno y extranjero. Mañana va a ser otra excusa, pero en el fondo es que ellos saben que les ha ido mal en las últimas elecciones a la izquierda, con voto obligatorio, y quieren cambiar las reglas del juego. ¿Pero le creen o no a el diputado Winter de que finalmente esto es se quiere eliminar la multa para favorecer a la gente más pobre? ¿Realmente hay un argumento ahí o es más bien al contrario? Porque Patricio Navia decía en el libro hoy día que resulta profundamente irónico que la izquierda hoy apoye una medida que solo perjudica a los pobres y contribuye a su exclusión del proceso electoral y de la democracia. ¿Cómo ven eso? O sea, ¿le creen o no a Gonzalo Winter? Yo 2 cosas. Uno, que decía la Maca, esto del cambio de las reglas del juego, no es primera vez que pasa. Y esto también fue incluso con personas de nuestro sector que apoyaron cambios de las reglas del juego, por ejemplo, en la Convención Constitucional, agregando las listas de independientes después de que había un pacto y agregando los escaños reservados. Entonces, yo tendría ojo, porque cuando se empiezan a cambiar las reglas del juego, finalmente la democracia completa, como decía la Maca, es la que está en juego. Y con respecto a la discusión de nuevo del voto obligatorio y los pobres, me pasa a mí algo que en verdad me molesta y me da rabia, que es este instinto de la izquierda de tratar a la gente pobre como si fueran niños, con un paternalismo que es brutal. Y lo vemos en esto del voto obligatorio, lo vemos también, por ejemplo, cuando la izquierda muchas veces ha señalado que la delincuencia está ligada a la pobreza, lo hemos visto muchas veces eso también. Entonces, yo el llamado que hago es, dejemos de tratar a la gente como niños, y tratemos a la gente como adultos, y eso significa que cuando uno trata a la gente como adulto, es que le dice, mire, usted tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. No podemos seguir a exigir después nosotros una serie de garantías de derechos si es que no somos siquiera capaces de levantarnos, como decían, 1, 2 veces cada 4 años para ir a votar a la urna. En el último tiempo hemos tenido hartas elecciones, pero en tiempos normales le estamos pidiendo a la gente que vaya cada 2 años a votar. Par de horas aparte. Y como decía, esto es transporte público, entonces dejemos de tratar a la gente y sobre todo a los más vulnerables como si fueran niños o como si fueran derechos. Pero Eduardo, ¿pero le creo o no le creo a Winter? No le creo. No le creo. Es un paternalismo. Yo no le creo, y además de eso, solo para agregar muy cortito, estoy de acuerdo que tenemos que dejar de tratar a los pobres como niños, y por otra parte, en comunas como La Pintana, por ejemplo, la votación ha aumentado excesivamente con el voto obligatorio, y creo que es importante que sea así, porque esto no es una obligación porque queramos empujarlo así como, oye, te vamos a obligar a que hagas esto. Es un derecho de las personas escoger a sus representantes, y todas las personas tienen ese derecho, desde el más pobre hasta el más rico. Todos somos iguales en el día de la votación porque cada voto es igual. Oye, a mí me sorprende que estemos viendo o que estemos camuflando lo que se dice un derecho, pero de forma punitiva. Los derechos no se aplican de esa forma, esos son costos, esos son, digamos, no son derechos en ningún caso. Aquí lo importante es que se dice que están todas las condiciones, lo decía Tomás, están todas las condiciones para ir a votar. Transporte, tiempo, georreferenciación, tiempo del trabajo, pero no están todas las condiciones. ¿Cuál es la condición fundamental que falta en esto?
que nosotros, todos quienes estamos acá, que nos dedicamos a la política, no hemos sido capaces de reencantar a la gente con la política. En medio de una crisis de representación que es global, no hemos sido capaces, en Chile, de reencantar a la gente con la política. Y es un desafío nuestro. Y nosotros no hemos sido responsables, no hemos sido... no lo hemos puesto eso como una prioridad, o si lo hemos puesto no lo hemos logrado. Y eso lo decía el presidente Piñera hace mucho tiempo atrás cuando se estaba legislando esto, que era injusto que le traspasemos la responsabilidad a la ciudadanía si es que nosotros no éramos capaces de dar dignidad en la política. Tenemos que ir cerrando. Por lo tanto, hoy día no están las condiciones para decir que está Pero ¿qué te pasa con las declaraciones de Gonzalo Winter? No, que son sumamente legítimas. No estamos hablando... Pero ¿hay estrategia electoral? O sea, ¿tú le crees que No, en realmente ningún caso es lo que electoral. él dice es para favorecer a la gente más pobre? ¿Estás de acuerdo con eso? El diputado Winter ha dicho en todas las ocasiones durante estos 8 años de Parlamento que él está a favor del voto voluntario. Sí, Y pero es sobre lo legítimo. de favorecer a la gente más pobre, ¿estás de acuerdo con esa ¿A ti te declaración? parece una multa de 200.000 pesos? No es para perjudicar a la gente que menos recursos tiene. Ya, o sea, ¿estás de acuerdo en el fondo con esas Evidente, declaraciones? evidente. A ver, yo estoy Muy para cerrar. completamente de acuerdo, así como también que cambiaron las modalidades punitivas sobre quienes evaden el transporte público también. Yo creo que hay que ordenar la casa, las ciudades más importantes del mundo tienen altas multas porque así funciona y porque no hay otra forma de que tengamos una ciudad ordenada, limpia y segura. Pero esto es más profundo igual. Ya. Completamente de acuerdo. Responde al sistema democrático, al sistema político, no a O sea, pasar el diputado Winter llamó a torniquete. esto la ley antipobres. Lo es. Entonces, claramente eso es de alguna manera decir que los pobres, por ser pobres, no van a ir a votar. Y es todo lo contrario. Si tú analizas No, los eso dice que tú no datos les puedes poner y una ves multa de las 200.000 pesos a un comunas pobre. más pobres del país, lo que ves es que los pobres van a votar y se levantan a votar porque tienen un incentivo. Y ese incentivo... La obligación. Sí, tienen la obligación de Una hacerlo. multa gigante, Sí, esa es porque la hay- porque- incentivo. porque hay Ese un es el déficit, derecho, sí, una multa. Porque hay un déficit, obviamente, en la educación cívica, que es evidente. Y esos problemas no en nos un hacemos cargo hoy día. reencantamiento de la política, que hay que hacerse cargo, pero hoy día no están esas condiciones y obviamente el voto obligatorio hace que las personas tengan la obligación de informarse de por quién van a votar y de elegir a su Pero representante entonces no lo vendan y como un quién va a hacer derecho. el trabajo en Pero su si No, eso no no lo es vendan una como un derecho. Yo creo que es una obligación. Ustedes digan, nosotros queremos obligar que la gente vaya y por eso le ponemos una Yo, multa de yo 200.000 quiero pesos arriba de la mesa. Yo quiero obligar a la gente porque para mí es una obligación. Si no, solamente No, si para es mí un también, derecho, pero es un tenemos que derecho, reencantar a las es una personas obligación. primero. Pero es que espérate, reencantar a las personas es una cosa. Cuando están las condiciones no puede ser una obligación. Lo que quiere hacer, porque ustedes dejen de mentir, porque esto de la multa es falso, porque la multa la bajaron en la Cámara. E incluso así la votaron en contra. Entonces, no vengan que esto tiene que ver con una multa alta, eso es mentira. Lo que quiere hacer el diputado Winter en el fondo es dejar el voto voluntario. Es su postura, el Del diputado, no del Frente Amplio. el legítimo yo la comparto. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Y eso es lo que preocupa. Es creer en una sociedad donde la gente no tiene ninguna responsabilidad. Y estoy absolutamente No, de acuerdo. en Nosotros ningún tenemos que recuperar una sociedad donde la gente es consciente de la responsabilidad y la obligación que tiene. No solamente una Pero sociedad hagámonos de cargo de derechos. eso primero entonces. Y además, Pero es que por eso, para tener una sociedad de derechos, lo primero es cumplir con las obligaciones. quiero decir algo también. Nos costó tanto lograr el voto universal e informado, el voto de las mujeres. Nos logró tanto poder lograr eso que yo creo que con mayor razón, izquierda, derecha y centro, es nuestra responsabilidad proteger esos derechos adquiridos. Bien, tenemos Oye, que, con eso cerramos. es importante que dejemos en evidencia igual la voltereta de la derecha. A Ya, menos de 10 años Yo cambió. siempre he sido partidario del voto obligatorio. Ya, tenemos que cerrar, vamos a ir al siguiente video y al próximo tema del día. Hablemos del procedimiento policial en la radio Villa Francia, donde se encontró un arsenal de armas de grueso calibre y municiones, lo que dejó a 9 detenidos en prisión preventiva, entre quienes hay condenados por traficar drogas y por lanzar bombas Molotov durante el estallido. También, como reveló el Líbero, fue detenido Marcelo Garay Vergara, que estuvo contratado por el Ejecutivo hace menos de 4 meses. Con esto, la tensión solo aumenta entre el Partido Comunista y el gobierno, con el PC acusando de que el operativo fue un montaje y apuntando sus dardos hacia la ministra Carolina Toá, quien entró de lleno en la arena de batalla y dijo que ese partido ha tomado una línea política complicada y que le enoja que usen los derechos humanos para justificar actos violentos en democracia. Y la verdad, cuesta recordar a veces si el Partido Comunista está en el gobierno o contra el gobierno, o quizás solo contra Interior. O más bien es el gobierno contra el Partido Comunista y aquí en realidad podría existir una operación política de la moneda contra ese partido. Es decir, ¿qué le pasa al gobierno con el PC según el PC? Bien, ¿es el gobierno contra el PC o el PC contra el gobierno? ¿Qué hay de fondo en esto, Matías? Bueno, han pasado varias situaciones en las últimas semanas, porque yo creo que el dan tu Partido premisa. Comunista. Tu premisa también, no solamente por este caso, sino también por lo que ha pasado en la última semana. Yo quería ir al caso puntual que conversábamos. ¿Villa Francia? Villa Francia.
no hay que como ponerle etiqueta a los sectores, ¿cierto? A las poblaciones, pero Villa Francia es un barrio que se ganó la etiqueta de ser un barrio heroico en la lucha contra la dictadura, en la resistencia contra la dictadura. Yo creo que eso es un primer punto muy importante. Ya. Y hay que ponerlo en consideración en el debate. Paralelo a ello, posterior a esta aclaración, cuando uno dice, y lo dicen desde el PC, que existe un montaje, hay que tener las suficientes pruebas para poder decir que existe un montaje. Yo creo que con los antecedentes que hoy día están sobre la mesa, yo por lo menos y mi sector no creemos que están las condiciones para poder establecer que existe un montaje. No existe un montaje. Desde el Frente Amplio creemos que no están los antecedentes todavía sobre la mesa para poder decir eso. Me parece muy aventurado decirlo sin Ya, antecedentes. pero no niega un montaje, a priori. Yo diría que no están las condiciones. Yo diría que hoy día no están las condiciones para decir que hubo montaje. Creo que la justicia tiene que funcionar. Lo que dice Interior es que no lo hay, por lo tanto esa es la versión Pero con este la que- gobierno podría eventualmente haber hecho un montaje, haber realizado un montaje. Yo creo que no está dentro de los principios de este gobierno, por lo tanto creo que no, en ningún caso. Yo creo que los antecedentes que están sobre la mesa son suficientes para poder decir que no fue un Ya, montaje, y pero que la acá justicia es la pregunta funcione. que hago, o sea, ¿el PC contra el gobierno o el gobierno contra el PC? ¿Qué está pasando acá en el fondo? No, yo creo que hay diputadas y diputados del PC que se salieron, digamos, del debate. Yo creo que no es la institucionalidad del PC, sino que son diputadas y diputados particulares. Lo hemos visto en la Cámara, particularmente con la diputada Lorena Pizarro, si no me equivoco, que dio una declaración bien fuerte, digamos. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer la distinción entre la institucionalidad de los diputados. Yo espero que la institucionalidad del PC esté de acuerdo con que la justicia funcione, creo que es así. ¿Pero es el PC contra el gobierno entonces? No, Es el PC creo contra que el PC. No, yo Es creo el que PC no. contra el mismo. Si en el fondo lo que uno ve acá es que no sabe para dónde va el Partido Comunista. Porque por una parte tenemos un sector del Partido Comunista encabezado por la vieja guardia, por Lautaro Carmona, que todavía tiene estos aires románticos y que justifica la lucha armada y que por eso están estos arsenales en Villa Francia, y muchos que les gustaría volver al 18 de octubre, a quemar la calle y a la revolución y todas estas ideas del Partido Comunista. Y por otra parte tenemos un Partido Comunista que se aburguesó, que son las ministras del Partido Comunista, y que ya no están tan dispuestas a defender a Jadwe, no están tan dispuestas a defender a la vieja guardia. ¿Por qué? Porque hay un sector del Partido Comunista que hoy día está burguesado y está en el gobierno, y son parte de la institucionalidad del gobierno, ganando buenos sueldos, acomodados ahí, metiendo su gente. Entonces, ¿qué es el Partido Comunista hoy día? No sabemos si es que efectivamente esta parte que está aburguesada en el gobierno sigue reivindicando las vías armadas y está un poco callado, ha bajado las revoluciones por comodidad, o si es que efectivamente el Partido Comunista sigue siendo el Partido Comunista histórico, que es un Partido Comunista que no cree en la democracia, que cree en la lucha armada y que simplemente abraza la democracia liberal y el gobierno por un tema táctico para poder avanzar en su agenda. Ahora hemos visto una seguidilla, de hecho, en todo esto, o sea, el tema de Juan Andrés Lago, el tema con Daniel Jadwe, en fin, y ha habido mucha tensión entre el Partido Comunista y el gobierno, para poner en contexto, o sea, lo de Villa Francia se suma, Claro. otra gota al... Sí. Entonces, ¿qué está pasando de fondo? ¿Qué le pasa al PC con el gobierno o al gobierno con el Yo al creo Partido que es Comunista? evidente que hay un quiebre entre el PC y el gobierno, que es efectivo, que es el PC contra el gobierno, que no está de acuerdo con las medidas que se han tomado en distintos temas, por ejemplo, en la defensa hacia Jadwe, lo de Juan Lago, en distintos temas que han ocurrido. Y el gobierno, a pesar de tener una fuerza para poder defender a la Fiscalía frente a lo que pasó en Villa Francia, esa en la práctica es inútil cuando hay dirigentes del Partido Comunista e incluso diputados que salen a criticar al gobierno por el operativo que hace la Fiscalía, e incluso cuando hay detenidos que están vinculados al gobierno. Por lo tanto, es evidente que el gobierno tiene que seguir las acciones, que el Ministerio Público tiene que seguir en estas investigaciones, pero que el PC esté en contra o hable de un montaje de carabineros de la Fiscalía hace que en la práctica lo que está diciendo el gobierno no quede con la fuerza que ellos quieren plantear respecto al tema. Y a mí me parece también que hay una voltereta por parte de la ministra Carolina Toá al respecto, porque habla de que el PC se está aprovechando, ¿cierto?, de los derechos humanos, Sí. en el caso de Villa Francia, cuando ella misma también abusó del tema de los derechos humanos en el octubrismo del 2019, para poder justificar ciertos hechos ocurridos en esa fecha. Entonces, la verdad es que siento también un aprovechamiento político por parte de la ministra Toá, y también calza justo con un momento de periodos electorales. Partido de... De Vamos a ver Toás, cómo... sí.
¿Cómo responde? Las violaciones generalizadas o sistemáticas ocurridas el año 2019 en adelante, según los informes internacionales, pasaron. No es un invento de la ministra Carolina Toá, no es un invento de la izquierda, etcétera. Fueron cosas que ocurrieron. Yo creo que no hay que mezclar las cosas con lo que pasó en este momento. Yo creo que aquí no hubo montaje, se incautaron armas, la justicia funcionó, y las personas involucradas quedaron en prisión preventiva. Estamos a la espera de que el poder autónomo del Estado, como es el Poder Judicial, tome las cartas en el asunto. Están investigaciones. Me hubiese gustado también que, por ejemplo, el pederasta Macaya haya quedado en prisión preventiva también por ser un peligro para la sociedad. Katy Barriga también que quedara en prisión preventiva porque también es un peligro para la sociedad. Lamentablemente aquí hay poderes fácticos que los protegen. Me hubiese gustado efectivamente, pero la justicia está funcionando en este caso. Aquí hay un problema de que el PC se está desmarcando, el PC se está desmarcando obviamente de lo que está pasando en este momento, pero que ¿Cómo también, se está demarcando? ¿A qué te refieres con eso? en ese sentido de que acusando de que hay un montaje, cuando en verdad no ¿Qué fue. está haciendo el Partido Comunista? ¿Hay un intento acá de separar aguas de parte del Partido Comunista con el gobierno? ¿De quebrar con el gobierno? Yo creo que el Partido Comunista le está hablando a su nicho y en este momento también, si bien hay problemas internos con el gobierno, es parte también de las labores y de las facultades que tienen los diputados también. Si no son parte, los diputados son fiscalizadores del gobierno también. Ellos pueden hacerlo y están dentro de sus atribuciones. Ahora bien, que estén atacando al gobierno, por supuesto que nos hace muy mal, así como también nos hace muy mal al gobierno las declaraciones de Vinter, nos hace mal las declaraciones de la diputada Pizarro del PC también, nos hace mal las declaraciones de Lautaro Carmona, nos hace mal también las declaraciones de Juan Andrés Lagos, etcétera, porque nosotros en este momento estamos mucho más abocados en resolver problemas de la ciudadanía, como es la polarización política, el crecimiento económico, la seguridad, etcétera, etcétera. Cuando tú preguntas qué es lo que está haciendo el Partido Comunista, para mí lo que está haciendo el Partido Comunista es relativizar la violencia como acción política y lo que está ocurriendo en Villa Francia, porque no son comedores populares ni la radio popular de Villa Francia. Son organizaciones criminales, terroristas que están instaladas en la comuna y que fueron obviamente a través de estas operaciones de fiscalía incautadas y obviamente llevándose todas las armas, que son armas además de alto calibre. Entonces a mí me parece preocupante y me parece bastante grave que el Partido Comunista esté relativizando esa situación concreta que ocurrió en Villa Francia. ¿Pero hay un intento de quebrar con el gobierno detrás de esto? A mí me parece que sí, que quieren quebrar con el gobierno porque no están dispuestos a seguir en esta lógica del gobierno de tratar de moverse del eje de las volteretas que se están dando justamente en los periodos electorales que se vienen. Ya. Yo creo que Muy breve, muy Eso, breve. ¿Cómo respondes a eso? ¿Tú crees que hay un intento del Partido Comunista para separar aguas con el gobierno? Tengo dos cositas antes y después voy a Respóndeme esto puntual. ¿Sí o no? No, yo creo que la institucionalidad del Partido Comunista no está buscando separar agua del gobierno. Yo creo que son temas puntuales, son problemas o polémicas repetidas en las últimas Pero semanas. varias polémicas y varios... Pero con, ¿Es que es el patrón o no? Sí, pero de gente en particular del Partido Comunista, no de la institucionalidad. Yo creo que hay que hacer la diferencia ahí. Oye, y Pero brevemente, el presidente del Partido Comunista, brevemente sobre lo que... si el presidente del del presidente del Partido Comunista Yo creo que es regulado, sale dando estas declaraciones, Lautaro. no, cuando habla el presidente de un partido es una posición institucional. Yo creo que ha variado la Como posición también de cuando Lautaro. José Antonio Caz Oye, habla y... a mí se me pero- permite pero- verlo de afuera el tema del José Partido Antonio no es el Comunista. presidente del Oye, Partido una cosita muy chiquitita. Yo creo que no hay que meter en la misma bolsa lo que es esto, que es un análisis de la coyuntura, un análisis particular y una crítica hacia un proceso judicial incluso, con lo que decía el diputado Vinter. Eso en verdad es una opinión sobre el sistema político. No, Creo estoy que hablando son de cosas- las declaraciones, de Por las malas eso, declaraciones. Creo que no caen en la misma categoría. problema lo arregla Primero. en casa. Y segundo, Finalmente se ve a un gobierno, como entre Sí. comillas, bombardeado por distintos frentes. oye, y segundo, tú decías recién como que la ministra Toá se aprovechó de los derechos humanos. Yo creo que son muy complejos, sobre todo conociendo a la ministra, no es de mi partido, pero conociendo a la ministra Carolina Toá. Ella es hija de un exministro de Estado que fue víctima de vulneración de los derechos humanos, conociendo el compromiso de la ministra. Yo creo que eso en ningún momento fue así. Oye, a mí sí que me permiten ver de afuera la polémica del Partido Comunista. Yo concuerdo con la Maca. ¿Está interesante la polémica afuera? Viendo desde afuera lo que está pasando con el Partido Comunista. Lo que uno puede ver con el Partido Comunista es básicamente que hay un intento por separar agua, por lo que yo le decía al principio. O sea, hay una parte del Partido Comunista que todavía sigue creyendo en la vía armada. O sea, el Partido Comunista no ha cambiado en 100 años, no va a cambiar ahora. Siguen creyendo en la revolución y que la vía armada es un método válido para
para lograr la revolución, y eso está en todas partes que uno vaya a leer algo de comunismo, lo va a encontrar. Ahora, el tema con el Partido Comunista es que yo creo que sí está separando aguas. ¿Por qué? Porque desde la mirada del Partido Comunista este es un gobierno que fracasó. Y fracasó porque este gobierno, como se rechazó el proceso constitucional con amplia mayoría, es un gobierno que no ha logrado las grandes transformaciones que propuso y que fue las que en un minuto abrazó el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista dice, bueno, este gobierno no ha logrado las grandes transformaciones que prometió, es un gobierno fracasado para las ideas del Partido Comunista y por lo tanto el Partido Comunista ya le está tirando la cadena al gobierno. Si los únicos que hoy día defienden al gobierno desde el mundo del Partido Comunista son aquellos que son ministros, que era lo que yo decía que están hoy día quizás aburguesados, como Camila Vallejo. Institucionalizado, o institucionalizado, como uno lo quiera llamar. Pero lo que uno ve acá es que efectivamente el Partido Comunista cree que este es un gobierno fracasado y está tirando la cadena al gobierno y por eso hemos visto esta seguidilla de ¿Y polémicas. podría ser este el principio del fin de la relación entre PC y gobierno? A mí no me cabe ninguna duda que el Partido Comunista asume esta derrota táctica y de hecho cuando uno lee las declaraciones después del plebiscito lo asumen así. Fuimos derrotados tácticamente y por lo tanto estamos viendo lo que el Partido Comunista ha hecho a lo largo de la historia, que es un repliegue táctico. ¿Y tiró la basura su lealtad con el gobierno? A mí no me cabe ninguna duda. Oye, yo no sé si el Partido Comunista lo ve tan como yo creo que un alma puede ser, digamos, pero el otro alma, decía el senador Núñez que hacía falta material. Yo creo que se muestra mucho el desorden interno que hay en el partido, pero no me quiero meter en eso orgánica. Pero estamos hablando del presidente del Partido Comunista. Por que eso, está emitiendo declaraciones. por eso, la diferencia entre el presidente y el senador queda en evidencia a través de la prensa. Por lo tanto, hay un desorden efectivamente dentro del PC. Ya. Lo que sí, yo creo que hay que hacer esa diferenciación justamente, insisto. Ya, Sí, yo quería tenemos que ir cerrando. yo quería hacer solo una aclaración muy chiquitita. No olvidar que la directora del Instituto de Derechos Humanos hace muy poco hizo una declaración y dijo claramente que no hubieron violaciones a los derechos humanos de forma sistemática, sino que en generalizadas. octubre del 2019 y los informes internacionales dicen lo mismo, solamente eso. Pero, o sea, ya, No. el capítulo pasado conversamos de lo mismo y ya quedamos claros que las Ya. violaciones de derechos humanos fueron igual y nadie le va a devolver la visión a Gustavo Gatica, por ejemplo, o a la senadora Fabiola Campillay. Que sean sistemáticas o hayan sido generalizadas, no le va a devolver Pero la ya, vista no nos desviemos y del el tema. trauma, No, no, o y sea, el trauma a más de 150 personas que hoy día no tienen ojos. Ya, tenemos que cerrar. Respecto, tenemos que- respecto Muy a lo mismo que estamos hablando, yo creo que, a ver, la nueva mayoría también trajo acá al Partido Comunista y gobernamos. O sea, yo creo que también esto ya es parte como de la cultura política de la izquierda que estamos gobernando todos en conjunto. Si bien han habido problemas específicos con específicas personas dentro del Partido Comunista, yo creo que ellos son parte del gobierno aún. Y No hay un intento de separar agua. demuestra un botón, o sea, tenemos a la presidenta Hay que ver- a la presidenta de la Cámara de Diputados, es una diputada comunista, Carol Cariola, una gran diputada que está cuadradísima con el Ya. gobierno y la agenda del gobierno. O sea, a tu juicio no hay intento de separar agua. A tu Para juicio nada. tampoco y acá hay, sí, Oye. quedan claras las posiciones, Muy tenemos bien. que cerrar. Menos de 30 segundos. 40 horas, royalty dinero, ley de pensión de alimentos. Sueldo ley mínimo de integral 500.000 contra la pesos. violencia, sueldo mínimo de 40 horas. Creo que toda esa reforma al grueso del PC lo tiene contento, así como lo tiene contento a todos los partidos del oficialismo. Y a las personas también que No son hemos las sido un beneficiadas. fracaso, no hemos sido un Exactamente. fracaso. Muy bien, cerramos entonces. Le damos las gracias a todos por sintonizarnos y por supuesto a este panel del día de hoy, por participar y por conocer sus opiniones en el Club de la Noticia. Que tengan un muy buen fin de semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.